entender qué es lo que está sucediendo con el nivel de inmigración y también las condenas y lo legal que hay relacionado con eso. Por eso estamos ya con nuestro abogado, con Juan Pablo Bonacores. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, un gusto siempre poder conversar y saber de estos temas y cómo enfrentarlos y cómo entenderlos. La verdad que a nivel ciudadanía muchas veces decimos, ¿cómo pasa esto? No sabemos. Claro. Bueno, para poner el contexto un poco, Juan Pablo, cuando hablamos de condenas a inmigrantes, hay mucha sensación de que de pronto están un poquito fuera de la ley, ¿no? ¿Eso es así? ¿Eso no es así? Tú como abogado que tienes, digamos, la voz para poder decirlo, ¿realmente una persona que es extranjera, ilegal, tiene más protección o no? ¿Se puede condenar si comete un delito? ¿Estas cosas suceden o no pasan? Es decir, no hay protección. No hay protección. No. Las personas que son, ya sea chilenos o extranjeros, que cometen delito en Chile, son juzgados por las autoridades judiciales chilenas, ya sea chileno o extranjero. Ok. Por lo tanto, si un extranjero comete un delito, sigue las mismas reglas que cualquier chileno, es decir, las reglas procesales, y por lo tanto se somete a la jurisdicción chilena. Eso es lo primero que hay. Lo que pasa es que en la ley 18.216 establece ciertas reglas especiales cuando los extranjeros son condenados. Si un extranjero es condenado por un delito que no supera los 5 años, ¿ya? Puede ser expulsado. Y lo más probable es que siempre se le expulse cuando no supera los 5 años de presidio mayor en su grado, presidio menor en su grado máximo. ¿Eso podría ser un robo? ¿Podría ser podría ser un robo, podría ser un hurto, podría ser un delito económico, etcétera. Esa es la primera regla. Pero ahí se tiene que ver si es que el extranjero reside ilegalmente o reside legalmente. Si reside ilegalmente, la mayoría, o todos los casos, mejor dicho, se le expulsa una vez que se le condena. Se le condena primero y se le expulsa. ¿Y esa condena la tiene que pagar en su país de origen? No. ¿No? Lo que tenemos claro es que no, porque no tendría potestad Chile para poder resolver lo que ocurre en otro país. Entonces es re fácil, o sea, la sensación que queda es como... Claro, pero puede que la persona haya estado también cumpliendo la pena o parte de la pena desde que cayó detenida hasta que fue condenado. Lo que pasa es que cuando se le condena, ¿por qué? Porque esto se establece principalmente porque las penas que llegan hasta 5 años pueden ser merecedoras de un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le expulsa y se invita al Ministerio del Interior a la audiencia, al representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y se le escucha, y el juez, una vez que se le condena, lo expulsan. Pasa un tiempo la persona en prisión preventiva o cumpliendo la condena para que se regularice la situación de expulsión y se le expulsa. Cuando se trata de delitos que superan los 5 años, ahí debe cumplir la pena acá, en Chile. Con todo, hay delitos que deben cumplirse aquí y no procede la expulsión. Por ejemplo, los tráficos de droga, no procede la sustitución de expulsión. Se debe cumplir acá una vez condenado. El tráfico de inmigrantes o el tráfico ilícito de inmigrantes tampoco es aplicable la sustitución. Y la trata de personas tampoco es aplicable la sustitución. O sea, se pilla, es condenado y debe cumplir entonces la condena en nuestro país. En esos 3 casos no procede la sustitución, debe cumplirla en este país. ¿Y qué pasa, Juan Pablo, con la situación legal de esa persona, de ese inmigrante que está cumpliendo condena acá, una vez que la termine la condena, sean más de 5 años? Ponte tú, 7 años. Después de esos 7 años lo expulsan. También después de esos 7 años se lo expulsa, salvo que tenga residencia legal. Si tiene residencia legal, el juez puede pedir informes y puede no tomar esa decisión. Ahora hay un proyecto de ley en que se permite expulsar inmediatamente después de que la pena es condenado por una pena superior a 5 años y 1 día. Se permite expulsar inmediatamente para que no se cumpla acá. Ahora se está viendo, pero el artículo 34 es bien claro y está normado. Abogado, hablemos un poquito de el Tren de Aragua, que es una organización que ha llevado a cabo algunos delitos importantes que no estábamos acostumbrados como chilenos. Secuestros, ¿verdad? Realmente han habido ocasiones con un nivel de violencia importante que, insisto, no estábamos acostumbrados.
pasa algo, sucede o falta algo como país para poder condenar o para poder tratar, ¿no?, este tipo de casos que no estábamos acostumbrados. Faltan fiscales que tengan que capacitarse de alguna manera o buscar otra forma para poder tomar estos casos que han sido hoy muchos, pero también distintos a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Bueno, hay un informe del fiscal regional de Tarapacá en que se hace cuyo contenido establece un análisis del ingreso de personas que estarían vinculadas con esta organización criminal venezolana que opera desde la cárcel, y que prácticamente desde ese informe se tiene que empezar a trabajar. La Fiscalía trabaja auxiliada por la Policía de Carabineros, la Policía de Investigaciones y también Gendarmería. Siempre es recomendable en este tipo de casos crear fiscales especializados. Cuando se trata de delitos que son diferentes y donde hay que focalizar la investigación, es necesario crear fiscales especializados. Tengo entendido que este tipo de delitos ocurre más que nada en el norte del país. Bueno, ahí yo creo que debería haber fiscales especializados que puedan investigar este tipo de delitos a nivel nacional. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es cosa de que la próxima administración de la Fiscalía Nacional tome la decisión de enfrentar este tipo de delitos con fiscales especializados, con policías especializados que trabajen directamente con este grupo de fiscales de alta complejidad a nivel nacional para poder enfrentar este tipo de delitos, con apoyo también de varias instituciones que tienen la información de ingresos. Es decir, debería trabajar Gendarmería, Carabineros, Investigaciones y Servicio Nacional de Migraciones, Extranjería, etc. Esta necesidad está clara. ¿Qué falta para que se lleve a cabo? ¿Es poder el del Ejecutivo nomás? ¿Decisión de poder instaurar que haya más fiscales especializados, que estén las herramientas, que se dé la situación para hacerlo? No, es una decisión de la Fiscalía Nacional que tiene que obviamente tiene que haber un complemento a la ley, pero si es que no se tramita la ley inmediatamente, la Fiscalía Nacional puede focalizar esta investigación con determinados fiscales para poder enfrentar ese tipo de delitos e investigarlo. Es una cuestión de la Fiscalía Nacional y que tiene que coordinar con el gobierno y con las policías. O sea, ahí hay una conversación en el fondo que es de por medio que debiera llevarse a cabo lo antes posible. Yo creo que se está haciendo, y bueno, falta la Fiscalía Nacional que tiene que organizarse para enfrentar este tipo de delitos. Y ver la magnitud, porque también se habla mucho, pero hay que ver cuál es la magnitud. Está claro de que opera, y hay un informe. Claro. Hay que ver. Ahora, el tema de los secuestros es una cuestión, claro, se ha intensificado, pero también hubo una época a principios del 2000, una ocurrencia constante de delitos de secuestro express en este país. Secuestro express, claro. Claro, como 1 o 2 años, un par de años donde estuvo ocurriendo bastante, sobre todo en el sector sur. Por lo tanto, claro, ahora hay más violencia, está más intensificado, pero también hubo un secuestro criollo también que... Sí, por supuesto, pero de todas maneras hay una sensación de que se ha ido adoptando delitos que no estábamos acostumbrados. Entendíamos a lo mejor y nos saltaba un poco la duda, es decir, necesitamos atención distinta, aprender un poco para poder, digamos, condenar. Ahora, como para hacer una conclusión final, un redondeo a este tema, entonces finalmente una persona extranjera o chilena que comete un delito en nuestro país sí o sí es condenable. Se puede condenar como cualquier chileno, ¿no? Sí, el extranjero que comete delito se somete a la jurisdicción chilena y ahí se debe distinguir. Claro, si está ilegal o no está ilegal. Claro. Si está ilegal, cumple una pena que no supera los 5 años, apenas es condenado, se le expulsa. Si está residiendo legalmente, el juez puede no expulsarlo, puede no sustituir la pena por la expulsión. Es una sustitución, en definitiva, expulsión. Y esa persona no puede ingresar dentro del plazo de 10 años. Si ingresa y es detectado, tiene que cumplir la pena acá. Queda entonces como el recordatorio. Ahí queda el registro. Claro. Hay un registro que se mantiene. Y las penas superiores de 5 años y 1 día, esas se deben cumplir. Con todo, se deben cumplir en Chile. Con todo, los delitos de tráfico de inmigrantes, de trata de personas y tráfico de drogas siempre se deben cumplir en este país. Perfecto. Juan Pablo, y en términos prácticos, ¿efectivamente se dan los casos de expulsión? Sí. Sí, o sea, pero en términos de cantidad de personas... Hay audiencias todos los días. ¿Todos los días? Todos los días hay audiencias de expulsión, sí.
Porque en la práctica, claro, la sensación muchas veces que queda es que falta, o sea, que no sé, cuando hay siguen dando extranjero, vueltas, si, claro. si se le condena, porque puede también que se le absuelva, pues, no siempre no es Claro. porque uno comete el delito, porque el juicio no hay prueba, es inocente, etc. Pero si se le condena y estamos dentro de los requisitos del artículo 34 de la ley 18.216, se le expulsa. Hay audiencias. Y en esa expulsión, ¿quién corre con los gastos del envío a los condenados o Chile. Pero el gobierno, el Estado, hay un departamento exclusivo ahí. No, desconozco de dónde son los fondos, pero Chile es el que lo expulsa, los pone arriba de un avión y los va a dejar al lugar de donde provienen. Perfecto. Cambiamos de tema, ¿le parece, abogado? Hay un Sí. caso Tremendo tema. muy viral, podría Sí. decir, ¿no? Que es el ataque de una persona hacia un carabinero que Sí. estaba siendo amenazado con una piedra, con un ladrillo. Y este video se hizo viral. Bueno, Sí. la cosa es que lo amenazó con que le iba a tirar el ladrillo y cuando hace la amague, el carabinero hace uso de su arma de servicio en una pierna, lo hiere. Y ahí está, dando vuelta. Sí, claro. Se defendió, no se defendió, está bien, está mal. Y empezó a generar un mar de dudas, ¿no? Finalmente de este actuar. Desde el Usted punto como de vista abogado, legal, claro, sí. legalmente. Esta acción. Bueno, yo tengo entendido que Carabineros llega al lugar porque había una denuncia por violencia intrafamiliar, donde él sería el autor. Por lo tanto, se está en presencia de un delito flagrante. Ok. También hay una situación en que el imputado está con un arma, una piedra, me parece, amenazando a los funcionarios de Carabineros. Por lo tanto, se podría también estar realizando otro delito flagrante. Que una piedra, ojo que la imagen muestra que es una piedra de no menor tamaño, ¿ah? Por No supuesto. Es casi un Como se ladrillo, dice coloquialmente, un camote. un camote, Claro. una cosa Claro. así bien grande. Claro. Bueno, en ese momento, el funcionario policial tiene la obligación de detenerlo. Ok. Está claro, tiene la obligación de detenerlo. Si lo deja ir, puede tener responsabilidad administrativa, por lo tanto tiene que detenerlo. El tema es cómo se enfrenta a esa situación. Yo creo que en esa situación hay una legítima defensa. Ok. Que sería el caso que se está alegando. Sí, yo creo que hay legítima defensa puesto que existe un delito flagrante, hay una agresión ilegítima por parte del imputado, porque justamente el carabinero hace uso de su arma cuando él le va a lanzar la piedra. Aquí estamos viendo Sí, Claro. Aquí el hay video, que es bastante explícito. sí, Evidentemente se ve que el antisocial está ahí con un ladrillo, Sí. un camote, ¿no? Sí. Y en ese caminar, digamos, hacia atrás, él le dice, dispárame. ¿Por qué? Porque el carabinero está ya con su arma de servicio, Sí. haciendo, Ya está, digamos, sí. apuntando ahí para poder detenerlo de alguna manera. Y cuando hace el gesto de lanzarle ahí, genera el impacto en una pierna y ya lo reducen, ¿no? Ahora, Yo creo que el uso es racional, puesto que primero hay una agresión ilegítima. Había una agresión inminente y que se transforma en real porque le va a lanzar Exacto. sí. la piedra o este objeto contundente. Segundo, él utiliza el arma, pero la utiliza disparando en un lugar que no Corre riesgo, pone en ¿no? peligro la vida. Vital, Ya. claro. Por lo tanto, está focalizado el disparo para poder evitar esa agresión ilegítima. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay un uso racional del arma, Ok. en ese sentido. Ok. Ahora, en este caso, ¿es posible que el carabinero sea juzgado? Yo creo que no. Ya. Va a depender si la fiscalía lo va a investigar o no, pero yo creo que no. Ya. Hubiera sido distinto que en ese momento le hubiera disparado en una parte, en un órgano vital, ya sea en el pecho o en la cabeza. Ahí hubiera sido distinto. Ahí hubo habría una irracional Racionalidad. uso Claro. del medio Abuso, empleado. claro. Pero en este caso, justo es en el. Claro. Uno siempre se pregunta, ¿podría haberse ocupado otro tipo de técnica? Otra técnica. Siempre puede existir, pero en ese momento específico, en el que hay un delito flagrante y en el que en el momento la amenaza se iba a transformar de inminente en real, porque le iba a tirar el objeto contundente, yo creo que el uso es racional y no. Yo creo que hay legítima defensa o el ejercicio de un derecho y no habría una responsabilidad penal y administrativa. Una de Ahora las- igual ahí queda eso a criterio
del mismo juez, o sea, de cómo va a racionalizar esta situación. El fiscal es el que decide si es que se lleva si es que, claro, si es que se presenta. si es que él considera que existe una necesidad, no existe legítima defensa y lo formaliza por lesiones menos graves o lesiones graves. En este caso, desde mi punto de vista, yo creo que es un uso racional. Ahora, podría haber sido mejor, tal vez, pero podría haber sido peor. Pero si hablamos de... aquí hay dos cosas que hay que analizar finalmente y qué bueno que esté el video finalmente, ¿no? Porque uno puede analizarlo de distintas aristas. Una de ellas es la proporción, ¿no? Hay mucha gente que se dedicó a hablar en redes sociales diciendo que la proporción, que no era proporcional. ¿Por qué? Porque él tenía una piedra y el carabinero tenía un arma, proporcionalmente. Pero, y que si se lo hubiese lanzado, quizás no le hubiese hecho tanto daño como el daño que le hace una bala, digamos, ¿no? Ahora, eso es un tema. Pero por otro lado tenemos que la persona que estaba con la piedra estaba demasiado o sea, uno no sabía cómo iba a reaccionar finalmente. O sea, porque luego del piedrazo que venía, quizás se iba a lanzar sobre el carabinero y podía pegarle 2, 3, 4, 5 piedrazos en la cara. O sea, si nos podemos, digamos, en una situación ficticia. Entonces, es como que hay que mezclar un poco, ¿no? El arma que tenía cada uno versus cómo estaba el agresor. O sea, estaba como un poco ahí eufórico, ¿no? Y no sabíamos si iba a tener el autocontrol, ¿no? Ahora, todos estos comentarios, todas estas opiniones de gente que es experta, otra que no es experta, etcétera, otro que nos vemos como finalmente un espectador, se toman en consideración por medio de fiscal, diciendo que analiza un poco que la proporción, cómo estaba de agitado el agresor, el actuar del carabinero. ¿Se toma todos estos elementos? Todos los elementos, el tipo de delito, cómo llega carabinero, en qué lugar, cuánto duró esa secuencia. Esta secuencia es un video que dura 1 minuto. Sí, quizá, más o menos. Quizás el hecho es mucho más extenso que eso. Hay otros antecedentes, no hay que quedarse solamente con el video, hay que ver cómo fue la llamada, qué tipo de delito hay, ver si la persona tenía alguna orden de detención pendiente también. Claro. De agresión. Orden de detención, yo creo que más que nada como para si tenía alguna orden de aprehensión pendiente. Muchos antecedentes se ven, pero más que la proporcionalidad, se mira la necesidad racional del uso del medio. No es tanto el tema a determinar, no es la proporcionalidad. Es importante como elemento, pero el tema es esa persona que utilizó el arma, lo hizo racionalmente. Perfecto. Dada esa circunstancia, y yo creo que esa circunstancia me permite pensar de que efectivamente hay una necesidad racional. Si el carabinero, por ejemplo, hubiera tenido otra posibilidad, por ejemplo un teaser, otro tipo de arma, quizás no la ocupa y ocupa esta, ahí podría discutirse. Claro. En este caso, pero la otra posibilidad era diseñar una estrategia en que llegaran más carabineros y podrían haber atacado a la persona con las manos y reducirlo. Claro. Pero quizás en ese momento no tenía, no había muchos carabineros y en ese momento, para evitar también la fuga, porque no solamente defenderse, sino también la fuga. Porque, exacto, poder reducirlo y tenerlo ahí. Por supuesto, claro. Él tenía que detenerlo. Y el arma y el uso del arma sirvió no solamente para defenderse, sino para detenerlo. Por lo tanto, lo que estaba en juego ahí era su vida, porque ese objeto contundente también podría haber afectado su vida. Sí. Su salud individual, porque ese objeto contundente también podría haber afectado su integridad física. Y por otra, el derecho que tiene también y el deber que tiene también de detenerlo. Por lo tanto, hay un lujo de derechos que tenía el funcionario carabinero para proteger, y lo protegió de una forma que no afectó tampoco demasiado ni la vida del imputado, ni tampoco en forma grave la salud. Claro. Y seguramente ese tipo de lesiones van a ser lesiones leves, menos graves. O graves. Bueno, es parte, me imagino, que del protocolo y del entrenamiento que tiene la fuerza policial para poder enfrentar este tipo de casos, y que uno lo ve en el video, pero en el minuto es muy rápido. Sí. O sea, en el momento de enfrentarse a esa situación debe ser una discriminación muy rápida del qué hacer. Es fácil verlo desde la tribuna después. Exactamente. Exacto. Ahora, cabe señalar que nosotros hemos puesto en la mesa comentarios negativos, pero
existieron y existen muchos comentarios a favor de esta acción de parte del carabinero, donde sí actuó de buena manera, de que había que detener de alguna manera había que tener, digamos, al antisocial, ¿no? Y que estaba corriendo peligro su vida también, al ser le podían lanzar la piedra. Finalmente hay muchos... Por eso lo conversamos con usted finalmente, abogado, porque queremos tratar de entender finalmente, porque uno como en la tribuna, sin tener tanto conocimiento policial, ¿cierto? Podemos tener un juicio de valor distinto. Podría haber sido mejor, obviamente, pero también podría haber sido peor. Claro. Hay un avance. Claro. No, el ideal de uso hubiera preferido que hubiera llegado Carabineros en forma y lo hubieran reducido a mano abierta. Pero en ese momento hay que estar en ese momento, y en ese momento parece que no existía esa posibilidad, y la posibilidad era el uso del arma. Claro. Para eso está también el arma. De alguna manera, exactamente. Bien, interesante análisis finalmente de esto, que debe ser, me arriesgo, ¿no? Usted me dice, abogado, pan de cada día. Hay gente que es llamado de emergencia, qué sé yo, amenazando con palos, qué sé yo, con cuchillos, a carabineros. Todos los días aparecen, claro, y todos los días. Yo lo veo desde el punto de vista de que la experiencia trabajando en el Ministerio Público, en que este tipo de audiencia era todos los días. Claro, y todos los días también la discriminación de ver cuál es el uso efectivo de la fuerza que se aplicó, si tenía relación con la forma que se utilizó, que se redujo a la antisocial. ¿Cuál sería un caso, abogado, en el cual efectivamente se está utilizando más fuerza que el mismo antisocial? Por ejemplo, el mantenerlo encañonado al principio del video, ¿se podría decir es desmedido? Apuntar con el arma, no, porque él estaba procediendo a una detención. Perfecto. Donde no habría una legítima defensa es apuntar sin que a la persona sin que estén agrediendo. Amenazándola, claro. Sí, si no hubiera estado con el peñasco tampoco ahí, claro, ahí habría sido diferente. Claro, por ejemplo, los casos del 18 de octubre, por ejemplo, todos esos casos que vienen después de estas bombas lacrimógenas directamente a los ojos, no es un caso de legítima defensa. Claro, exacto. Ahí estamos hablando de mal uso. mal uso, de agresión y de tortura. Claro. En ese sentido. Ahí eso es diferente, pero en este caso veo un profesionalismo del carabinero. Hay una amenaza en el fondo que está respondiendo. Qué interesante, abogado, conocer y acercarnos a estos temas desde una perspectiva legal y entenderlos de esa forma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y queda invitadísimo, por supuesto, para analizar otros casos también y otros temas importantísimos para nosotros. Listo, muchas gracias. Cuando quieran. Gracias. Felices. Bien.